Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, tu amor es tan grande, Señor, que no escatimaste, Señor, entregar a tu Hijo por nosotros, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor. Señor, te bendecimos, Rey, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, porque, Señor, tú diste tu vida, Señor, a cambio de la mía, Señor, y valgo lo que es tu sangre, lo que es tu vida, lo que es tu muerte. Valgo, Señor, lo que eres tú, Señor. Y por ende, Señor, debo de caminar en fidelidad hacia ti, Rey. Pero, Señor, aún, perdónanos, Señor, porque somos infieles, Rey Santo, Señor. Somos infieles, Rey Santo, Señor. Pero aún, Señor, en nuestra infidelidad, Señor, tú permaneces fiel. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, por la victoria que nos has dado en el día de hoy, Señor. En evangelizar, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, por esa victoria, Rey. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, cómo la gente está dispuesta, Señor. Has tocado los corazones, has escuchado nuestra oración, Rey, y la gente está dispuesta, Rey, Señor, que asimismo, Señor, estén dispuestos para tu palabra nuestros hermanos, Señor. Padre Santo, Señor, y que, Señor, tu iglesia, Señor, tus hijos despierten, Señor. Estamos en los últimos tiempos, Señor, y es necesario que la iglesia, Señor, así como tú lo dices en Mateo 25, Señor, que las vírgenes, Señor, despierten, Señor, al clamor de los que dicen, Señor, el novio viene. Ya viene el novio, Señor, y las que están vestidas, Señor, para la boda, Señor, tengan aceite, tengan ese aceite, esa provisión, Señor, bendito Rey, Señor, para los días que vienen, Señor. Señor, bendito Rey, auxilia, Rey Santo, Señor, a tu iglesia, Señor, y que despierte, Rey Santo, Señor, de este sueño profundo, Señor, de la carnalidad, Señor, bendito Dios, Señor, que despierten, Señor, que parece que estuviesen muertos, Señor. Rey Santo, Señor, has dado señales en el cielo, Señor. Has dado señales en la tierra, Señor, de tu venida, Señor. Y un día, Señor, que pasa es un día menos, un día que se acerca más tu venida, Señor. Y la iglesia, ¿cómo está, Padre? Oh Rey Santo, Señor, haznos entender, Señor. Haznos y enséñanos el camino en que hemos de andar. Fija, Señor, tus ojos, Señor, en nuestras vidas, Rey. Haznos entendido, Señor, bendito Rey, Señor, del tiempo en que vivimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que nosotros podamos hacer la obra encomendada por ti, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Y el Santo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, nos enseña, nos revela, nos hace reargüir del pecado para que volvamos a tu presencia, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sigue haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas. Sigue haciendo esa obra, Señor. Oh Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y sigue pastoreándonos, Señor. Sigue apacentándonos, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias. Sea bendecido el lugar de trabajo de ustedes, de cada uno, hermanos. Sean bendecidos y que peleemos esa buena batalla, hermano, porque cada vez más se acrecenta la batalla, hermano. Se acrecenta porque ya estamos próximos al Salvador que venga por nosotros, y en este caso debemos de entender que aún así en esa forma el maligno se ensaña porque ya le queda poco tiempo y se ensaña sobre sus hijos, mis hermanos. Bueno, hoy estamos trabajando, entonces vamos a compartir en la escuela profética, vamos a trabajar sobre el ministerio evangelístico, y pues debemos de ir entendiendo cómo identificar este ministerio. Estamos mirando de cómo identificar los ministerios para que asimismo podamos entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, porque es importantísimo que nosotros nos identifiquemos en la parte de nuestro Señor Jesucristo, la obra que Él hace en nosotros, que nosotros vayamos identificándonos. Entonces en Efesios 4:11, la palabra de Dios nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Entonces nosotros aquí vemos, hermanos, los 5 ministerios que el Señor constituyó en la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros, y nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Y siendo como cuerpo de Cristo, que unos son pies, otros son manos, otros son orejas, otros son, en fin, cada órgano. Y entonces Él ha constituido estos 5 ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queriendo decir entonces que los 5 ministerios están capacitados para enseñar, no solamente para desarrollar su ministerio, sino que están capacitados para enseñar a otros. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, estos 5 ministerios tienen una capacidad de perfeccionar, de ir instruyendo, de ir levantando, de ir perfeccionando a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, también en 1 Corintios capítulo 12 nos habla acerca de estos 5 ministerios, y entonces el Señor, por medio del apóstol Pablo, les da un orden, ¿sí? Entonces dice, vosotros pues, en el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen dones de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y aquí entonces nos muestra 1 Corintios capítulo 13, que es el amor. Este es el camino más excelente, mis hermanos. Entonces podemos ver que aquí dice que lo tercero son los maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan,
los que administran, los que tienen dones de lenguas. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando de los evangelistas, pero entonces habla de los evangelistas como los que hacen milagros y los que sanan. Y entonces después hablas acerca de los dones motivacionales, los que ayudan, los que administran. Los dones motivacionales nosotros los podemos mirar en Romanos capítulo 12. Allí nosotros podemos ver los dones motivacionales y cómo el apóstol Pablo está hablando, ¿sí? El apóstol Pablo está hablando de aquellos dones que también son parte de lo que es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y nosotros los estuvimos compartiendo anteriormente. Estos dones motivacionales también son parte, igualmente nosotros los estuvimos explicando y los estuvimos enseñando para que ustedes también puedan tener en cuenta que en un momento dado ustedes tienen un don motivacional. Y entonces dice de manera, Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces aquí están hablando de un don espiritual, o sea, la profecía, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Este don de enseñanza, ¿sí? El que enseña en la enseñanza no es el ministerio, sino que es un don motivacional que da el Señor. Y dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces podemos ver que estos dones motivacionales, el apóstol Pablo también los ministra aquí en 1 Corintios 12:28. Entonces dice, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando sobre los que hacen milagros y los que sanan. Esto tiene que ver con el ministerio de evangelista. Entonces nosotros podemos mirar también aquí en la parte de Mateo capítulo 24. El Señor nos dice a nosotros, dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que el evangelio del reino, óigalo bien, es el evangelio del reino. No es otro evangelio, sino el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En la medida, hermano, que tú y yo estemos predicando el evangelio del reino, estamos acrecentando, estamos haciendo que la venida del Señor sea más rápida, mi hermano, porque vamos a predicarle a todas las naciones. Y déjeme decirle, hermano, que el apóstol Pablo es muy celoso con esto del evangelio del reino, y él dice en Gálatas capítulo 1 versículo 6, dice que no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Óigalo bien, el apóstol Pablo está hablándole a los gálatas y le está diciendo que por qué han aceptado otro evangelio. Versículo 6. Y en el versículo 7 él dice y reitera, dice, no que haya otro. O sea, no hay más evangelios sino uno. Y él dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, aquí nosotros debemos entender que solamente hay un evangelio, pero lo quieren contaminar el evangelio, ¿sí? Quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Y en el versículo 8 dice el apóstol: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y es muy tremendo, hermano, porque aquí dice aún un ángel del cielo. Y nosotros podemos mirar con los mormones que un ángel del cielo bajó y les dio unas tablas de oro y la interpretación de esas tablas de oro, y les dio un evangelio diferente. Entonces aquí podemos decir que el apóstol Pablo está diciendo que si hay un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y entonces dice: como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que, hermano, debemos ser fieles al Señor. Debemos de buscar el favor de Dios y no el de los hombres. Y hoy, por ejemplo, le decía a un joven: mira, tienes que ser inteligente, tienes que mirar que tu fe no sea vendida por un puesto, por un trabajo. Si la dueña de este local no le gusta, no recibe nada de la palabra de Dios, ella está dañada, no quiere decir que tú te confabules con ella para no recibir la palabra de Dios. Le decía hoy: no dejes que tu fe sea vendida por un puesto, por un trabajo. Porque a la hora cuando tú eres fiel al Señor, el Señor te abre otras puertas. Pero debes permanecer firme en la fe en Cristo Jesús. Y hermano, eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Para estos últimos tiempos que se avecinan cosas cada vez más, porque son dolores de parto, hermano. Y el dolor de parto viene, como dice el Señor en esa profecía, dice que vienen los dolores de parto. Y entonces cesan los dolores, pero no debemos de distraernos, no debemos de confiarnos, sino porque viene otro dolor de parto, otra contracción, y van a ser más fuertes hasta que nazca el niño. Entonces debemos de tenerlo en cuenta. Y en el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que os anunciado por mí no es según hombres, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de algún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo habla acerca del evangelio. Y nosotros, como Mateo, el Señor nos está diciendo que Mateo 24, que es la palabra profética de los últimos tiempos, dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Apocalipsis capítulo 14 nos habla ya de los últimos tiempos, hermanos, donde ya vendrán ángeles a predicar el evangelio eterno. ¿Sí? Es muy tremendo por la misericordia de Dios que habrán ángeles predicando el evangelio. Dice en el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Entonces, hermano, el punto clave es la misericordia de Dios que tiene para con nosotros, y que nos volvamos al Señor, que nos arrepintamos, que aún en los últimos tiempos enviará también ángeles, 3 ángeles a predicar el evangelio eterno. Y hermano, entonces nosotros podemos mirar que el hecho de un evangelista, como dice la palabra de Dios, es evangelizar
una pasión por las almas, hermano. Pero debemos entender, hermano, que nosotros en el primer amor, nosotros deseamos que todos conozcan del Señor, mis hermanos. Y anhelamos, y entonces muchas veces nos pueden tildar de evangelistas. Pero es la pasión que tenemos porque conozcan, porque estamos en ese primer amor. Pero el ministerio evangelístico es algo más permanente, es más constante, porque se vive, ¿sí? Porque está allí innato en el ser de uno, ¿sí? Y entonces el evangelista tiene esa pasión por las almas. El evangelista siempre está hablando de la importancia de compartir el evangelio a los perdidos. El evangelista, hermano, normalmente tiene una experiencia de salvación fuerte, ha tenido esa experiencia, pero aún y esa misma experiencia, y en situaciones difíciles también, ha tenido esas respuestas del Señor, ha tenido una convicción plena del Señor, de su salvación, y eso mismo lo imparte a los demás. Muchas veces los que nos hemos convertido, hermano, cuando éramos muy jóvenes, no apreciamos lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo que yo les digo, que muchas veces se acaba ese primer amor, o se acaba ese fuego, se acaba eso, y uno sigue la vida así. Pero el evangelista es continuo. El evangelista sigue, el evangelista tiene esa pasión por las almas. El evangelista está tratando de ayudar a las personas para que salgan adelante, les da palabra, les da fortaleza, les da el consejo, trabaja para que salgan de esas situaciones y vuelvan al Señor, se vuelvan al Señor. El evangelista tiene un fuego que arde en sus corazones y no puede estar sin predicar y sin contar lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que ha hecho en la vida de los demás, hermano. El evangelista tiene ese fuego de Dios, y en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el evangelista y cada uno de nosotros, cuando somos embestidos del Espíritu Santo, tenemos esa pasión por las almas, y cada uno en ese llamamiento santo que lo hacen. El evangelista, y nosotros vemos los 12 apóstoles cómo recibieron la llenura del Espíritu Santo, los 120 allí en el aposento alto, cómo recibieron el bautismo en Espíritu Santo, y ese día se convirtieron 3,000. Y el Señor le había dicho a Pedro que lo haría pescador dijo, el Señor le decía que lo iba a hacer pescador de hombres. Y allí está el cumplimiento cuando Pedro está hablando allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y le está hablando a esa multitud. El apóstol Pedro en ese discurso se convierte en 3,000, y queriendo decir que el apóstol Pedro también tenía un llamado evangelístico, ¿sí? de predicar el evangelio para los de la circuncisión, y el apóstol Pablo predicar el evangelio para los gentiles. Entonces vemos esos llamamientos santos, mis hermanos, y aún nosotros podemos ver allí en Hechos de los Apóstoles a Felipe, y Felipe lo conocemos como un evangelista también. Dice aquí en Hechos 8, dice que en el versículo 3, que Saulo asolaba la iglesia y entrando en casas por casas, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira, hermanos, que en la iglesia primitiva se necesitó de una persecución para que se expandiera el evangelio. Y nosotros vamos a tener esas persecuciones, hermano.
Allí en Mateo 24, lo que le estamos leyendo, que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio. Entonces vendrá el Señor. Aquí ellos fueron esparcidos, ¿sí? Pero anunciaban el evangelio. En el versículo 5 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y mire, hermanos, lo que hace el Felipe, el evangelista, y más adelante también está con Felipe, lo llama el Señor. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Estoy leyendo Hechos 8:26. Dice: entonces él se levantó y fue y descendió. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y mire lo que hay: intervención de ángeles, hermano. En el evangelista hay intervención de ángeles. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y aquí está el punto de lo que nos dice Efesios, que él constituye a estos evangelistas, constituye a los 5 ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de los santos para el cuerpo de Cristo. Y entonces el eunuco está diciendo: ¿pero entiendes lo que lees? En el versículo 31 él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. O sea que el ministerio evangelístico tiene esa capacidad para enseñar la cita bíblica, en este caso la cita bíblica de Isaías. Tiene la capacidad de enseñar y que pueda entender. Entonces en el versículo 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua. Dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, un traslado, hermano, de ese lugar donde se encontraban, y el Señor arrebata a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió camino gozoso. Pero Felipe se encontró en otra ciudad, en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermano, déjeme decirle, el evangelista va a tener cosas sobrenaturales. El evangelista vive cosas sobrenaturales. El evangelista es probado en su fe también, mis hermanos, para que él pueda llegar a ese nivel. Mire, por ejemplo, Felipe, el nivel en que llegó Felipe. Y déjeme decirle cómo él enseña al eunuco. Le enseñó, hermanos, y con esta palabra de Isaías, que dice el pasaje de la escritura que leía, era como oveja fue llevado al matadero, como
cordero delante de quien lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El lenguaje y la enseñanza del evangelista es una enseñanza muy sencilla, hermano. Es una enseñanza, no una profundidad como la del maestro, sino que es una enseñanza sencilla, es una predicación sencilla que va a la vida para salvación, para sanidad, para liberación, hermano. En este caso, lo de Felipe era para salvación y para que él pudiese ir allá a Candace y predicar ese evangelio mismo, que ellos también conociesen del Señor Jesucristo. Y aquí en la palabra de Dios nos muestra, en Hechos 21, nos dice en el versículo 8, dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces aquí nos está hablando de que Felipe sí tenía un llamamiento, un ministerio de evangelista, ¿sí? Y aún nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9 que tenía 4 hijas doncellas, o sea que aún no se habían casado, que profetizaban. Entonces vemos, hermanos, que aún después en el versículo 10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces vemos el ministerio evangelístico, vemos los dones de profecía, ¿sí? Vemos también el ministerio de profeta. Entonces, y el apóstol Pablo, que tenía un ministerio apostólico, un ministerio de maestro. Entonces podemos entender, mis hermanos, cómo el Señor habla, y es algo que nosotros debemos entender, que el evangelista utiliza las escrituras, utiliza una parte de las escrituras y hace, o sea, porque es obra del Señor en sus corazones de salvación, de sanidad, de liberación, ¿sí? El evangelista predica tan sencillo que se puede entender, que se puede saber lo que se está hablando, lo que se está diciendo. El evangelista enfatiza en el reino de Dios, pero también hace ver que hay un opositor, un enemigo. El evangelista pondrá énfasis en la vida santa, en caminar en santidad. El evangelista también sabe que está bien y qué está mal, y predica de todo esto, ¿sí? Es una persona que hace conocer el reino, hace conocer todo lo que es lo del reino. Es un embajador, ¿sí? Y el apóstol Pablo habla de que nosotros somos embajadores, pero esto lo hace el evangelista. El evangelista te hace conocer el reino y te hace conocer todas aquellas cosas que necesitas conocer de parte del Señor Jesucristo y del reino de Dios. Por eso es que el Señor nos dice que debemos de predicar el evangelio del reino. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelista, así como vemos, hermanos, aún en Timoteo, el evangelista tiene pasión y convicción. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo envía a Timoteo como pastor en un lugar, y él habla de la fe no fingida de Timoteo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1, dice el versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto,
no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí el Señor está mostrándole por medio del apóstol Pablo lo que le escribe a Timoteo, porque Timoteo es un evangelista, hermano, y el apóstol Pablo le está hablando acerca de lo que es él. Dice: te aconsejo que avives el fuego, o sea, aviva ese ministerio, mantén el fuego, como lo que hablábamos anteriormente, mantén el fuego del altar, del sacrificio, del holocausto, que sea olor fragante a Cristo. Y dice: por lo cual te aconsejo, avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de manos. Y aquí le está diciendo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea que el evangelista, si no entiende su llamado, aún no va a ser acobardado, hermano, pero debemos de entender que habrán riesgos, habrá un poco de miedo para hablar una multitud, pero el apóstol Pablo por eso dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso le dice: aviva el fuego. Es importante, el evangelista debe avivar el fuego. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que también son cosas que el evangelista tiene que pasar por encima de esas cosas, de acobardarse, de avergonzarse. Dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y aún dice: participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Oiga, según el poder de Dios también hay poder, hay gloria, hay manifestación, hay milagros, pero también hay aflicciones en el evangelio, o sea, en la predicación del evangelio. Y el Señor dice entonces que nosotros debemos de caminar, y el apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le está diciendo a Timoteo. Entonces esto es importante, hermano, porque van a haber aflicciones, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, todo no es color de rosa, hermano, todo no es milagros, sanidades, hay aflicciones también. ¿Por qué? Porque es uno, hermano, que abre la puerta para salvación, abre esa puerta estrecha, hermano, para que entren los que han de ser salvos. Entonces el evangelista trae convicción, trae ese entendimiento de la venida del Señor, trae convicción de que Cristo murió por nosotros, trae convicción de su muerte y de su resurrección, de su venida. El evangelista habla al pecador y que necesita que entienda las verdades de un pecador también. El evangelista hace ver que en la posición en que se encuentra el pecador, pero también habla y predica sobre la convicción de la santidad, de abandonar el pecado. El evangelista tiene también la convicción de que la gente vaya al Señor y lo busque. Entonces, mis hermanos, este ministerio es hermoso, hermanos. Este ministerio es una puerta abierta, ¿sí? Es una puerta abierta para aquellos que el Señor ha llamado en ese nombre. Pero igualmente nosotros podemos mirar en Mateo capítulo 4, versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Y hermanos, esto que el Señor le dice a Pedro y Andrés es un llamado ministerial.
porque les dice, los haré pescadores de hombres. Y como les decía, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el apóstol Pedro se levanta y predica, y son 3,000 los que se convierten. Entonces podemos entender, hermano, estos llamamientos que el Señor hace a nuestras vidas. Y el evangelista, entonces, hermanos, el evangelista tiene una cosa muy clara y sabe muy bien a dónde se dirige. O sea, en la predicación de la palabra, en el mover de los milagros, en el mover de las sanidades, el evangelista va caminando en la dirección del Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo le coloca en la predicación. El evangelista está viendo lo que el Señor hace para que él también lo haga. Y esta palabra es poderosa, porque si el Espíritu Santo le dice, di esto, haz esto, él nomás hace que abrir la boca. Entonces, él sabe dónde se dirige. ¿Por qué? Porque hay una guianza del Espíritu Santo. El evangelista, hermano, va creciendo y él va siendo maduro en las cosas del Señor. Y el evangelista se le dice que no haga algo, que no vaya a algo, sino que haga estas cosas. O sea, es la dirección del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo, él va a ir a Asia, y dice que el Espíritu Santo le impidió el Señor Jesús, y él no sabía hacia dónde ir. Y entonces él tuvo un sueño del Señor, donde veía a un varón macedonio y decía, ven, te necesitamos. Y entonces inmediatamente el apóstol Pablo despertó y supo que el Señor lo llamaba para que fuera a Macedonia. Asimismo, el evangelista, hermano, muchas veces él quiere caminar por todos los caminos, pero debe de ser una guianza del Señor. Entonces el evangelista no te va a hacer caso, óigalo bien, porque ellos saben muy bien lo que están haciendo, y por supuesto no se te ocurra decirles que se callen. Sí, hermano, es importante que nosotros entendamos que los evangelistas, o sea, cuando están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros no debemos de intervenir, nosotros no debemos de decirles que se callen, porque están siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios a hacer esa obra. La pasión que tiene un evangelista es contagiosa. Por eso cuando están con alguien que es evangelista, hermano, tú también quieres ganar también las almas para el Señor Jesús. Ellos están emocionados con lo que están haciendo, y nosotros también nos emocionamos. Y ese es el fuego del evangelista, hermano, y que es contagioso y enciende también esa pasión a nuestras vidas por las almas. Los evangelistas insisten, hermanos, y el evangelista, aún nosotros podemos ver a Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista fue un pregonero, hermano. Fue un ministro del Padre, un enviado del Padre a hacer una obra, a abrir camino al Señor Jesús. Y el evangelista, cuando también necesita hablar las cosas, las va a hablar, hermano. Y el evangelista se mueve en los dones espirituales. El evangelista se mueve en los dones de poder, se mueve en los dones de revelación, se mueve en los dones de expresión, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los dones de revelación el evangelista va a tener palabra de conocimiento, de ciencia, y palabra de sabiduría sobre aquellas cosas que han tenido las personas para ser sanadas. El evangelista se mueve en esos dones de poder, de milagros y de sanidades. Y también aún va a poder tener, o sea, se mueve también en los dones de expresión, en lo que es el de profecía. Entonces, hermano, esto es muy precioso, lo de el ministerio evangelístico. Y también nosotros entonces debemos de entender, hermano, que no le debemos de impedir
porque es una obra del Espíritu Santo en ellos, de compartir la palabra, de hablar del Señor Jesús, de que las almas procedan al arrepentimiento, de que se conviertan del mal camino. Esto es lo que es un evangelista. Algunas veces son demasiado insistentes. El evangelista cree que todo el mundo debía de ser evangelista, aún de que todo el mundo sea salvo. El evangelista, si le dice el Señor que te llama a otro ministerio, el evangelista te dirá, está bien, pero recuerda que la Biblia dice que debemos de predicar el evangelio y hacer discípulos. Si no evangelizas, no estás haciendo lo que Dios quiere. Entonces podemos entender que es un llamado para todos el de predicar el evangelio, pero el evangelista insiste. Entonces, hablar de nuestro Señor Jesucristo es algo natural en la vida de un creyente, pero en el evangelista es más acentuado. ¿Por qué? Porque Él desea que todos sean salvos. No es algo forzado para Él. El evangelista no los forzan para hablar, como algunas veces, como le estamos leyendo lo de Timoteo, como el apóstol Pablo le dice que no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y él siendo evangelista, pero es un joven. Y entonces, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces el evangelista ha caminado, un evangelista que ha caminado, él conoce esas aflicciones, él conoce el rechazo, él conoce aquellas personas cuando lo rechazan, conoce, y él puede sentir esas aflicciones por el evangelio, es el rechazo de la palabra del Señor Jesucristo, hermano. El evangelista, como tiene esa pasión por las almas, pues sufre esa aflicción por el evangelio de aquellos que voltean la espalda, de aquellos que rechazan. Y entonces viene el evangelista a la intercesión. Viene a hacer también una obra intercesora por las almas. El evangelista, no importa que quien se encuentre en una condición, él ora por esas condiciones para que el Señor lo levante, para que el Señor lo sane, para que el Señor lo rescate del infierno. Entonces el evangelista también les encanta hablar del Señor, pero también es esa pasión porque sean sanados, esa pasión porque sean salvos, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, dice, porque no hay diferencia, el versículo 12, entre judíos y griegos, pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente,
Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mis hermanos, nos han dado el ministerio. A nosotros que éramos gentiles y el Señor nos alcanzó, y por la fe somos salvos para predicar el evangelio de las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a los enlutados. Oh Rey Santo, Señor, manifiesta, Señor. Manifiesta, Señor, y corta toda atadura, Señor. Cortamos en el nombre de Cristo Jesús toda atadura, Señor, bendito Dios. Veo una mujer de cabello crespo, negro, y tiene como un arnés colocado en su espalda y está atada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea desatado esas ligaduras que impiden que mi hermana pueda predicar la palabra de Dios, que mi hermana sienta esa pasión por las almas. En el nombre de Cristo Jesús se cortan ahora mismo y sean consumidas en el fuego del Señor. Oh Rey Santo, Señor, liberta a los ministerios, Padre. Liberta, Señor, bendito Dios, porque este es el tiempo, Señor, donde la predicación del Evangelio, Rey Santo, Señor, sea manifiesta, Señor, bendito Dios, con poder y con señales, donde tú, Rey Santo, Señor, bendito Dios, obres, Rey Santo, Señor. Obra, Rey Santo, Señor. Despierta, Señor, los evangelistas, Señor. Y que no tengan, Señor, bendito Dios, temor, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que aviven el fuego, Señor, de sus ministerios, Señor, bendito Rey, Señor. Y que no tengan, Señor, cobardía, Señor, bendito Dios, sino que se manifieste el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, para que hagan esa obra poderosa, Señor, en las almas que se están perdiendo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, que los ministerios evangelísticos hagan esa obra poderosa, Rey Santo, Señor. Se levanten, Señor, de ese sueño, Señor, en que se encuentran, Padre, y hagan esa obra, Señor, preciosa, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos, Señor, a aquellos, Señor, que tú los has llamado a la predicación, Señor, al anunciar las buenas nuevas, Señor. Padre Santo, Señor, oramos, Señor, por todos aquellos misioneros que has enviado, Señor, a otros lugares, Rey. Señor, afírmalos. Señor, bendito Dios, fortalécelos en la fe, Señor, bendito Dios, en donde se encuentren, Señor, aún los que están en las cárceles, Señor, en diferentes naciones, Padre, por compartir tu palabra, Señor, por compartir el evangelio de la salvación, Señor. Oramos por ellos también, Rey, para que los seas fortaleciéndolos, Señor, para que seas, Señor, trayendo esa libertad, Señor, de esas cárceles por predicar el evangelio, Señor. Manifiéstate, Señor, poderosamente en ellos, Señor, y que sigan haciendo esa obra, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te bendiga, mi hermana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.